Los aspectos marcan vínculos entre energías que están indisolublemente ligadas en nuestra vida. Así, cuando se manifiesta una, también se manifiesta la otra. Por ejemplo, si tenemos Marte cuadratura a la Luna, cuando nos sentimos seguros y queridos, al mismo tiempo sentimos deseo de agresión. Habrá que aprender a limpiar los malos entendidos que genera esta estructura, lograr que los dos planetas logren un vínculo, un diálogo equilibrado. Técnicamente, los aspectos son distancias en el cielo. Algunas de estas son significativas. Si en el círculo marcamos ciertas distancias, se produce cierto efecto energético. Es similar a trazar una cuerda y hacerla vibrar. Produce cierta onda vibratoria, cierta música. Estos intervalos entre las distintas posiciones de la circunferencia del zodíaco producen armonías o disonancias, o sea, es algo semejante a la música. Las ondas armónicas son de fácil integración, de fácil diálogo. Si tenemos, por ejemplo, un trígono, que son 120 grados de distancia entre dos puntos, entre la Luna y Marte, ¿cómo sería? Bueno, cuando siento afecto, ello me potencia, me da energía y resolución. No como en el caso anterior, que era una cuadratura, o sea, 90 grados. Era una onda inarmónica, en la que yo tendía a confundir el afecto con la agresión. En el trígono, la onda sale afinada, limpia. En la cuadratura sale sucia, desafinada. Y esta última es porque contiene mucha mayor intensidad que la onda armónica. ¿Cómo pensar los aspectos? Como siempre, a través del zodíaco, sería de la siguiente manera. Una conjunción es una distancia de 0 grados entre dos planetas, o sea, están en el mismo lugar. Esto, dentro del círculo de 360 grados, da una analogía con Aries. La conjunción produce un vínculo de tipo ariano entre esos dos planetas. Es como si a un río le superponemos otro. Habrá mucha turbulencia inicial por la potencia de ambos. Pueden pasar dos cosas: o el cauce desborda o aumenta la velocidad del curso del río. Entonces, una conjunción produce gran afluencia de energía, mucha potencia, pero los dos planetas se confunden entre sí. Si tengo Marte en conjunción a Venus, me pregunto, ¿lo amo o lo odio? Habrá un impulso amoroso muy fuerte pero muy precipitado. Uno se siente empujado por detrás. Es difícil sentir que se puede controlar esa energía. Más bien hace actuar sin darse cuenta. El aspecto siguiente es la semicuadratura, de 45 grados. Esto estaría en la mitad de Tauro. Acá va a haber una gran inercia, una gran resistencia. La sensación es que se acaba el impulso y produce un bloqueo energético. Por lo general, hay una resistencia a experimentar juntos esos dos planetas porque algo produce miedo. Se trata, por lo tanto, de un aspecto muy inhibitorio. Me dan un auto de carrera, Fórmula 1. Aunque yo solo haya manejado en mi vida un Fiat 600, me subo y arranco. Esto es la conjunción. Arranco y descubro que sale como un bólido. La energía me lleva hacia adelante, me domina completamente.
Esto indica que la conjunción es muy potente pero bastante compulsiva. Cuando llego a los 100 metros y decido que esto no es para mí, tengo el deseo de parar, bajarme, devolver el Fórmula 1 y seguir con mi fitito. Esto es la semicuadratura. O sea, no quiero seguir adelante, no quiero experimentar ese diálogo con la energía. Por ejemplo, con una semicuadratura Marte-Venus, cuando el amor es platónico, está todo bien, pero en cuanto comienza el deseo, también comienza el bloqueo. Hay algo perturbador en la violencia del deseo sexual. Por lo tanto, la persona tratará de no pasar por esas experiencias o las vivirá por separado. La semicuadratura es un aspecto muy difícil para entender. No es fácil ponerle palabras. Tiene que ver con el efecto de los puntos medios de los signos fijos. Son puntos muy especiales dentro del zodíaco. El sextil es un aspecto de 60 grados y corresponde a Géminis. El vínculo geminiano es fácil, se amolda fácilmente, aunque no tiene demasiada potencia, pero sí facilidad. Si tenemos Marte en sextil a Venus, la amabilidad no se contrapone con el empuje y la iniciativa. No habrá mucha potencia, pero sí fluidez mental. Hay en este aspecto mayor claridad teórica que potencia para actuar. Las personas con muchos sextiles son más bien mentales, intelectuales. Siguiendo con el mismo ejemplo, después de la tentación de dejar, me puedo sobreponer y seguir manejando el Fórmula 1. Enganché mejor los cambios, probé doblar en una pequeña curva y me fui sintiendo paulatinamente más seguro, más cómodo, dentro de esa velocidad. Así es el sextil, el vínculo entre los dos planetas es fluido, no potente. Sigo manejando, pero no voy a gran velocidad. El siguiente aspecto es la cuadratura, de 90 grados. Yo sigo confiando en el auto de carrera, comienzo a animarme un poco más y me atrevo a acelerar. De pronto, curva cerrada, sin aviso. Esta es la cuadratura. Hay que frenar, por lo tanto hay que desplegar mucha energía. El volumen es muy alto y tiende a desbalancearnos. O nos vamos hacia un lado o nos vamos hacia el otro. Supongamos a alguien con Saturno cuadratura al Sol. Si está reclinado hacia el Sol, o sea, autocentrado, organizado en lo suyo y radiante, entonces viene desde afuera Saturno. Límites al brillo del Sol. Algo lo opaca o lo saca de su centro. Por el contrario, si está recostado en Saturno, es alguien esforzado y lento en la vida y ve a los de afuera como triunfadores y brillantes, algo que siente que nunca será. O sea que en la cuadratura es muy difícil juntar las dos tendencias. Hay una tensión psíquica interna muy fuerte entre ambas. Esta tensión desgarra e impide encontrar un cauce único. O viene una cosa o viene la otra, pero viene con envión de cosa súbita, que se voltea totalmente hacia un lado o hacia el otro. En el ejemplo dado, la persona cree que es Sol o que es Saturno, entonces no puede ver que es Sol-Saturno. Es un aspecto de mucha tensión interna. Si estas dos fuerzas no se juntan, se manifiestan turbulentamente una por una. Es necesario encontrarle un cauce único, externo. Por eso, las cuadraturas se resuelven así, por afuera. Es muy difícil resolverlas subjetivamente. Por eso obligan a descargar la tensión actuando, construyendo cosas. Es necesario construir cosas en las cuales puedan intervenir los dos planetas.
La cuadratura obliga así a objetivizar, a construir, y es muy difícil internamente, psíquicamente. Por eso obliga por su solo peso a construir cosas estables, no actuar o expresarse como en la conjunción. Porque estabilizando cosas es posible tener estas energías juntas. Por eso es un aspecto más bien lento y corresponde a Cáncer y a Capricornio. Las personas con muchas cuadraturas son muy constructivas, de mucha estabilidad, aunque pueden ser lentas y poco creativas. Entonces, las cuadraturas no son aspectos creativos, pero sí grandemente constructivos. Para aliviar la tensión psíquica de este aspecto hay que hacer cosas a largo plazo. Hay que pensar los aspectos como una estructura que será permanente en la vida de una persona. Las energías o cualidades representadas por los aspectos que unen entre sí a dos o más planetas estarán siempre asociadas. Nunca aparecerá una sin la otra. En función de la distancia a que se encuentren los planetas, las dos ondas se acoplarán o se obstaculizarán, y eso va a ser estructural. La experiencia de la energía pura de uno de esos planetas, independiente del otro, es prácticamente imposible para la persona. Cuando viene uno, viene el otro. Ahora bien, en el cielo ese aspecto, sea blando o duro, no es crítico ni problemático. Aunque Venus esté en cuadratura a Plutón, allá arriba no pasa nada. No va a pasar nada dramático ni fuera de contexto. El problema lo tiene la conciencia del ser humano, que vive ese acoplamiento entre Venus y Plutón como disonante. Así, desde la cultura y desde ciertos anhelos del hombre, se viven periódicamente esos aspectos como energías de difícil síntesis. Todo aspecto duro o blando va potencialmente hacia una síntesis, hacia una integración, porque de hecho estas energías ya están integradas. Quien no puede integrarlas, en el caso de los aspectos duros, es la conciencia que las vive. Un aspecto blando, por el grado de intensidad que implica, revela que esas energías están integradas desde el nacimiento para la persona. Esta nace con una relación fluida entre esos planetas. Si tiene Marte en sextil trígono a Venus, esto significa que entre la iniciativa y el registro, o entre el aspecto masculino y el femenino de una persona, hay una armonía muy grande. Es así para ella de nacimiento, le sale fácil. Si tiene Saturno sextil a Marte, esto puede significar que hay una natural proclividad a aceptar que toda iniciativa tenga sus límites y su ley, y viceversa. O sea que toda ley tiene su energía y dinamismo propio. Como ven, hay que pensar el aspecto desde los dos lados. Tal como lo hicimos en las casas, recuerden que todo razonamiento astrológico es por naturaleza circular. Veamos que, por ejemplo, para la conciencia, Plutón puede ser vivido al principio como más fuerte que el Sol. O sea, se vivirá el aspecto unilateralmente desde la oscuridad que domina sobre la luz. Por supuesto, para la energía no es así, pero tampoco lo será para la propia conciencia a medida que vaya equilibrando esa tensión. Entonces podrá vivir también el aspecto desde el lado del Sol, es decir, su capacidad para iluminar lo oscuro. Deberíamos pensar un aspecto duro como algo en evolución. La conciencia se irá acomodando, aprendiendo a vivir con las dos energías juntas. Todo aspecto duro
es por lo tanto un aprendizaje para acomodar dos energías, o ya son contradictorias entre sí para la conciencia, o si bien son afines y están unidas por ese aspecto que las tensiona. Por ejemplo, Saturno y Venus son contradictorios entre sí, pero el Sol y Plutón no, salvo que estén unidos por un aspecto tensionante. Hay que pensar todo aspecto siempre como un proceso. Ahora bien, cuando dos planetas están en aspecto duro entre sí, es difícil vivirlos juntos. La conciencia se va a identificar con uno y no con el otro, porque no puede vivir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Va a ser Marte o va a ser Venus? ¿Va a penetrar o se va a abrir? Pero no puede hacer las dos cosas en una. Si los dos planetas están en aspecto duro, entonces automáticamente, si se pone del lado de Marte, alguien de afuera se hará cargo de Venus. Eso es así por definición. Y siempre va a existir el desajuste, con una tensión tan grande que moverá a actuar a la persona. Y entonces cuando tenía que estar receptivo y aguardar, actuará. Y cuando tenía que actuar y decidir, se pondrá receptivo y va a esperar. Y así sucesivamente, ¿no? Viendo los aspectos como procesos, sabemos que el individuo puede haberlos ido resolviendo o integrando a lo largo de la vida. Cuando son duros, también sabemos que de cualquier manera esto es muy costoso y difícil. Entonces recordemos que todo aspecto es una ligadura eterna entre dos energías. La idea es que esto vaya evolucionando hacia una síntesis. Por eso, el objetivo de un aspecto duro es ir integrando esos dos elementos aparentemente contrapuestos, como por ejemplo pueden ser Venus y Plutón. En este caso se trataría de comprender cómo amar a Plutón y no destruir a Venus. La cuadratura es un aspecto de crisis, una tensión que no es posible resolver internamente. Hay que crearle un cauce a esas dos energías que se pelean. Siguiendo con el ejemplo de Marte y Venus, intrepidez y sensibilidad. Al principio, para la persona esto es un lío. Una escena típica de su vida es vivir a los cachetazos con el ser que ama. Es su manera de alquimizar las dos energías. En el fondo, en algún lugar del inconsciente, son personas que aman a quienes las golpean. Internamente tienen que juntar amor y violencia. Esto es muy fuerte, pero es así. Por lo tanto, sería más provechoso poner una empresa dedicada a producir belleza. Por ejemplo, si uno genera eso, en la relación de pareja va a mejorar todo el sistema de relación, ¿no? Entonces, si esa persona pone ese tipo de empresa, a lo largo de los años la persona logrará juntar energéticamente su iniciativa, su espíritu de empresa, su competencia, con la sensibilidad y la tendencia a la estética. Entonces, haciendo eso, la tensión interna afloja mucho y se genera un aspecto para la integración. La cuadratura es un tipo de alquimia que necesita una olla grande y resistente. Pasamos al trígono. Este va a abarcar una distancia de 120 grados. Siempre partiendo del 0 grado de Aries, se extiende hasta Leo o Sagitario. En el ejemplo de la partida del automóvil, el trígono podría ser pensado como una cuadratura resuelta, o sea, la persona nace con una manera de relacionar la agresividad y la sensibilidad cómoda y natural, ya integrada. En esta connotación leonino-sagitariano, el trígono otorga una fluidez sólida que permite actuar. Por lo tanto, estamos ante un aspecto potente que tiende a lo activo. El sextil era más débil y tendía más a lo intelectual, por lo que no facilitaba la acción.
El trígono, en cambio, sí la facilita, es un aspecto muy integrado y fluido. Ahora bien, ya dijimos que una persona con muchos trígonos no tiene por qué estar viviendo en el mejor de los mundos. No dividamos los aspectos como lo hacía la astrología medieval, que identificaba blandos con buenos y duros con malos. Tenemos que entenderlos como grados de tensión. De esta manera podemos fácilmente comprender que hay grados de tensión necesaria en toda la vida, para que haya cierto tipo de dinamismo y lo fluido pueda estabilizarse y concretarse. Si hay exceso de aspectos blandos, las personas suelen tener las cosas muy facilitadas en la vida, pero hay frecuentemente poco crecimiento interno, poco aporte a lo colectivo y no pocas veces cierta sensación de está todo bien, pero me aburro. De hecho, no hay persona que no tenga aspectos duros en su carta, pero si predominan los trígonos y los sextiles, existe la sensación de ignorar esos pocos aspectos duros para recostarse sobre los primeros, que son más facilitados. Es como una falta de costumbre, por la tensión que puede llevar fácilmente a negarla o a proyectarla rápidamente. De manera similar, si hay un exceso de aspectos duros y no hay blandos para compensar, el problema se vivirá sobre todo en la infancia. Los aspectos duros se descargan con demasiada intensidad. Pensemos en una criatura que en sus primeros años no puede tener la suficiente flexibilidad como para acompañar los movimientos tensionantes de estas crisis de crecimiento y aprendizaje. A veces esto produce una estructura disminuida psicológicamente. A veces se ven cartas de psicóticos con excesos de cuadraturas. Se trata de estructuras que no pudieron soportar tal exceso de tensión. Los 150 grados corresponden al quincuncio, que tiene una analogía con Virgo y Escorpio, aunque se lo ve mejor por el primero, o sea, por Virgo. Siguiendo con la analogía del auto, cuando iba por el trígono, la persona sentía que no solo había logrado aprender a manejar bien, sino que además comenzaba a adquirir potencia y fluidez. Pero de pronto entró en camino de montaña. Quiere decir que en las próximas 3 horas solo podrá recorrer 30 kilómetros, poniendo primera, segunda, tercera, primera, freno, etc. Estará constantemente ajustando algo. Esto es el quincuncio, o sea, no hay crisis, pero tampoco hay fluidez. El quincuncio, por lo tanto, es un aspecto intermedio entre lo duro y lo blando. Es un aspecto, en todo caso, neutral. El vínculo entre estos dos planetas requerirá un continuo ajuste. Será un aprendizaje sin final, donde siempre es necesario acomodar cuestiones. No dará grandes crisis ni grandes facilidades. Una persona Sagitario-Aries con muchos quincuncios tendrá un comportamiento mucho más medido y lento, estilo Virgo. O sea, mucho más lento de lo que podría esperarse para un signo de fuego, ¿no? Toda esta energía tan potente estará articulada de manera tal que la persona siente que no puede soltarla del todo. Cada vez que suelta una parte, debe volver a contenerla, para luego volver a soltar otra parte y así sucesivamente. Por su analogía con Virgo, este aspecto es muy utilizado por la astrología médica, ya que puede dar pautas acerca de disfunciones pequeñas pero crónicas. Los 180 grados corresponden a la oposición. Si fueran 2 ríos, los veríamos como caudales u ondas poderosas que vienen en direcciones opuestas, en un mismo canal. Esto produce inicialmente un bloqueo o un movimiento de vaivén, una lucha entre las dos energías para ver cuál predomina. En última instancia, tiende hacia algo estático, aunque los momentos de impacto son muy fuertes.
Siguiendo con el ejemplo del auto, hemos salido del camino de montaña y estamos de nuevo sobre una hermosa recta. De pronto, frente nuestro, dos enormes camiones con acoplado vienen corriendo una carrera entre sí, ocupando los dos carriles. Es sumamente difícil y peligroso, pero está claro, el automovilista ve lo que va a suceder. Es diferente al caso de la cuadratura, cuando la curva sobrevenía de improviso. Por eso la oposición tiene esta doble cualidad. Es un aspecto duro y difícil en cuanto las escenas de vida suelen ser tanto o más contundentes que las correspondientes a la cuadratura. Los dos planetas se manifiestan en la práctica. Hay mayor fuerza en ese choque, en ese antagonismo. Las experiencias, sobre todo las infantiles, tienden a provocar heridas aún más fuertes que las de la cuadratura o la conjunción. Pero por otro lado, este antagonismo y esa tensión son mucho más fáciles de comprender y trabajar porque son más visibles. Se los padece más, pero se los tiende a resolver. La oposición no deja muchas alternativas. O nos chocamos recurrentemente con lo que tenemos enfrente, o desarrollamos una capacidad de insight con respecto a esas energías contrapuestas. Por eso las personas que tienen muchas oposiciones pueden tender a ser muy oscilantes entre los dos polos. En este caso, su vida se pone bastante difícil. O se ponen muy contemplativas, librianas, tratando de colocarse en el centro para contener toda esa tensión. Es bastante obvio que si alguien se identifica mucho con uno de los dos planetas de una oposición, cuando el antagonismo aparezca del otro lado, la experiencia será muy contundente. Esto se vivirá como un bloqueo, como un impedimento y no solo como una crisis al estilo de la cuadratura. Esto hace que las personas con oposiciones a veces traten de rehuir la acción. Claro que identificarse con los dos polos al mismo tiempo implica una tensión muy grande porque están a mucha distancia de la conciencia. Hay que ampliarse muchísimo, aceptarse como enormemente contradictorio en cierta etapa de la vida. Todo esto para poder englobar una oposición. Es más fácil acusar a alguien que se haga cargo desde afuera que hacerse cargo uno mismo desde el impedimento. Entonces, las conjunciones y las cuadraturas son tensiones. La oposición es contradicción. Hay un aspecto de 135 grados que se llama sesquicuadratura. La sesquicuadratura a los efectos prácticos sería análogo a la semicuadratura. La analogía es algo complicada porque sería el punto medio de la cruz fija, son aspectos de inercia y de bloqueo máximo. Hay más aspectos como los semisextiles de 30 grados, los quintiles de 72, el biquintil de 144. En última instancia, cualquier distancia puede constituir un aspecto, pero no los vamos a tener en cuenta porque si no nos vamos a volver virginianamente locos. Y no para decir que Virgo sea loco, ¿no? Pero nos ponemos muy, muy obsesivos con el detalle y no tiene sentido. Por supuesto que estos aspectos pueden llegar a ser interesantes cuando se hace investigación, pero si no, no tiene sentido. Vamos a trabajar con el mínimo de variables posibles. Por otro lado, es importante decir que hay cosas que no se pueden explicar, que no tienen explicación. Es preferible trabajar con un límite. Creer que se puede explicar todo es un mal síntoma en la astrología. Vamos a ver un tema técnico que tiene que ver con los orbes, o sea, la fluctuación o tolerancia que se puede dar a los aspectos.
Los aspectos menores, semicuadratura, quincuncio y sesquicuadratura, son de mucha menor intensidad, solo son intensos cuando son muy exactos. Sea cuales fueren los planetas que los integran, nunca les vamos a dar más de 2 grados de orbe. Por ejemplo, una semicuadratura que está a 47 o 43 grados sigue siendo semicuadratura, pero si está a 42 ya no. Acuérdense que las semicuadraturas son 45 grados. Por otro lado, los aspectos son más fuertes cuando no hay cambio de signo. En un trígono se supone que los dos planetas están en un mismo elemento. Esto es lo que los pone en trígono. Por ejemplo, el orbe entre el Sol y Neptuno sigue siendo cercano, pero habrá un empobrecimiento de la energía, será menos potente. Vamos a poner el ejemplo de un trígono de Sol a 28 grados de Libra y Neptuno a 2 grados de Piscis. Acá vale aclarar que los aspectos son más fuertes cuando no hay cambio de signo. En un trígono se supone que los dos planetas están en un mismo elemento. Esto es lo que los pone en trígono. En ese ejemplo, el orbe entre el Sol y Neptuno sigue siendo cercano, pero habrá un empobrecimiento de la energía, será menos potente. Entonces ahí, por otro lado, el orbe también se achica. Los aspectos mayores, la conjunción, cuadratura, trígono y oposición, tienen a su vez mayor orbe. Para precisar los orbes hay que ver primero de qué planeta se trata. Cuanto más rápidos son, mayor orbe tienen, y viceversa. Si son lentos, menos orbe. Como criterio general, el Sol y la Luna son los que provocan el orbe más grande, no solamente entre sí, sino con cualquier otro planeta que aspecten. En aspectos duros le vamos a dar 10 grados y en aspectos blandos 8 grados. A Mercurio, Venus y Marte les damos 8 grados en los duros y no más de 7 grados en los blandos. Y a Júpiter y Saturno 7 grados en los duros y 5 grados en los blandos. Por otro lado, tampoco hay que ser tan estrictos con estos grados. Esto sirve para estructurarse y aprender a andar en todo este camino, ¿no? Pero habría que ver en cada circunstancia y en cada caso en particular. En el arte astrológico es necesario ver el conjunto de la carta. También va a depender de cada astrólogo. Algunos le van a dar mayores orbes y otros menores. Si un astrólogo, por ejemplo, es muy pisciano, tenderá a darle mucho orbe a los aspectos blandos para ayudar a la persona. ¿Se entiende? Prefiere agregar 1 o 2 grados para darle un trígono a esa consultante llena de cuadraturas, o para perdonarle una oposición. Los astrólogos predictivos suelen dar aspectos muchos menores, porque necesitan hechos concretos y contundentes para verificar un aspecto. Los orbes para los transpersonales serán de 6, 5 y 4 grados a los aspectos entre ellos. Por supuesto que si aspectan a uno con mayor orbe, se toma este último. Si el aspecto es Sol-Urano, el orbe es de 10 grados. Si el aspecto es Júpiter-Plutón, es de 7 o 5 grados. De cualquier manera, los aspectos entre transpersonales no son muy significativos en las cartas individuales. Por último, los aspectos a las cúspides del ascendente y las casas también valen, pero en este caso sí son de muy poco orbe. En aspecto blando no más de 1 grado y en duro no más de 2. El problema reside aquí en el dato acerca de la hora de nacimiento. Como casi nunca es exacta y puede hacer variar los grados de las cúspides, aun cuando la imprecisión horario sea de pocos minutos, 4 minutos de error es 1 grado de diferencia en el ascendente.
Por eso poner aspectos con orbe grande en el ascendente o las casas carece de sentido. Salvo, por supuesto, que conozcamos el horario de nacimiento con total precisión. Si hay dudas sobre la hora de nacimiento entre 15 y 60 grados, no tiene sentido analizar los aspectos duros al ascendente. Sí se puede en una carta rectificada. ¿Qué es la rectificación? Se trata de un trabajo muy específico y laborioso a partir de los acontecimientos de toda la vida, por medio del cual se puede corregir la hora de nacimiento en base a la congruencia de los acontecimientos ocurridos en el tiempo. Esto puede hacerse con personas mayores cuando hayan tenido lugar varios acontecimientos significativos en sus vidas. El stellium son más de 4 planetas en una misma conjunción. Aunque no estén todos en el mismo orbe del primero, se van acoplando. Esto implica una gran unilateralización de la energía, con cierta cualidad y cierto tipo de experiencias que desequilibran bastante una carta. Por supuesto, pueden dar talentos muy especiales. ¿Qué pasa con el tema de las casas vacías? Supongamos la casa 7 vacía de planetas en Capricornio y que la persona tiene en otro lado Saturno conjunción Plutón. Pues bien, la presencia de esta conjunción estará en la casa, porque debemos analizar su regente, y este es Saturno. Como el signo de la cúspide de la casa 7 es Capricornio, el regente de la casa es Saturno. Pero ocurre que este no es un Saturno puro, sino que viene con Plutón. Plutón va a ser su eterna compañía. Entonces, ambos harán sentir su impronta en la casa 7. Podemos decir, sintetizando, que todo planeta en aspecto duro al regente de una casa viaja hacia esa. Si Saturno estuviera en trígono a Plutón, esto no ocurriría, porque la intensidad no modificaría ese Saturno. Sepamos que Saturno y Plutón actúan en la casa 7 de este ejemplo, pero con menos fuerza que si estuvieran presentes. Vamos a suponer que en la casa 5 tiene a Escorpio. Por lo tanto, es ahora Saturno el que viaja hacia allí, acompañado a su regente Plutón. Se repite una estructura análoga. Si en la casa 7 tuviéramos Júpiter, lo más evidente sería lo jupiteriano, pero diríamos que la persona se complementa además por una estructura muy fuerte y una gran sensación de poder. Supongamos que la persona tiene ascendente en Cáncer, por lo tanto, tiene Géminis en la casa 12 y Virgo en la 8. En otro lugar de la carta tiene Mercurio cuadratura Urano. Sus casas 12 y 3 están regidas por Mercurio, por lo tanto, en ambas hay energía uraniana, además de mercurial. Esto es como un tapiz. En el lado visible está el dibujo prolijo y nítido, pero lo damos vuelta y encontramos una maraña de hilos que se entrecruzan. En una carta, si uno sabe ver, aparecen muchísimos circuitos y diseños, más de los que se perciben a primera vista. Los planetas viajan hacia todos los lugares de la carta, tanto físicamente como a través de las regencias.